Queridos hermanos, queridas hermanas, vamos a continuar lo que es la lección número 2 de este segundo módulo, que es ¿cómo estableció Jesús el reino de Dios? Es una alegría para nosotros compartir con ustedes este tema, en el cual tenemos los siguientes objetivos: diferenciar las características del reino de Dios con los reinos del mundo, reconocer la autoridad de Jesús en el reino de Dios, comprender que el sacrificio de Jesús en la cruz fue para establecer el reino de Dios. Entre las ideas principales tenemos que el reino de Dios no es un reino que se impone, sino un reino de servicio, en el cual se muestra como un ejemplo el sacrificio de Jesús, el cual ha sido un servicio justamente para establecer el reino de Dios. En los mensajes que Jesús expresó durante su ministerio, los que forman parte del reino de Dios son todos los que aman a Dios de corazón. Jesús demuestra la autoridad del reino de Dios. Cuando Jesús ingresa a Jerusalén, en Lucas 19 del 29 al 40, se muestra algo muy peculiar en este pasaje, que Jesús pide a sus discípulos que desaten un pequeño pollino, un asno, para que él pueda cabalgar y entrar hacia la ciudad de Jerusalén, tal y como se profetiza en Zacarías 9:9, en el cual muestra que entrará a la ciudad de Sión. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Es muy peculiar cómo Jesús utiliza el asno, porque este asno es símbolo de mansedumbre, es símbolo de piedad. Sin embargo, cuando los reyes entraban o cabalgaban un caballo, era un símbolo de gallardía, un símbolo de coraje, de profunda muestra de poder, ¿no? Y soberanía también ante su reino. Entonces aquí Jesús muestra que su reino es muy diferente de los demás, tan diferente que cuando Satanás le ofrece todos los reinos del mundo en el desierto, Jesús los rechaza, señalando que su reino no depende de las riquezas, su reino no depende del poder económico que vaya a obtener en ese lugar, puesto que su reino no es un reino físico. Entonces Jesús demuestra la autoridad del reino de Dios como un rey manso, como un rey que no necesita ayuda, que no necesita mostrarse como un reino totalmente poderoso y temible ante los demás, que es un reino muy diferente de los reinos del mundo. Para ingresar a un determinado lugar, dependiendo de la complejidad o dependiendo de cómo se rigen estos lugares, ya sean países u otros tipos de reinos, se tienen muchos requisitos. Pueden ser vacunas, puede ser incluso la visa. Entonces hay requisitos que se debe cumplir para poder entrar a un país e incluso hasta algunos países exigen una cantidad de tiempo limitado para que uno pueda estar en ese lugar. Sin embargo, Jesús muestra que aquellas personas que son humildes de corazón son los ciudadanos de este reino. En Mateo capítulo 4 versículo 17 dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús muestra esta característica de la persona, el arrepentirse, porque justamente el arrepentirse es un signo de humildad.
en Lucas capítulo 1 del 52 al 53, muestra cómo María expresa que que quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Nos señala que a los humildes, que aquellos que no tienen soberbia en su corazón, les son dado esta dicha de formar parte de su reino. La parábola de la Gran Cena refleja y grafica muy bien esta entrada al reino de Dios. En esta parábola de la Gran Cena se muestra que hubo un hombre que preparó una gran cena y convidó a muchas personas. Él invitó a muchas de ellas para que puedan participar en esta cena. Cuando ya era la hora de degustar esta cena, mandó a un siervo y a decir a los convidados, aquellos que les habían invitado, vengan que todo ya está listo, ya está preparado. Y uno tras uno fueron excusándose. Algunos dijeron que compró una vivienda y tenían que ir a verla. Otro hizo compras con 5 yuntas de bueyes y tiene que ir a probarlos. Otro dijo que acaba de casarse y por tanto no puede ir. Entonces su siervo va y le dice a su señor todas estas cosas. Entonces él, enojado y molesto, dice, entonces ve a las plazas y trae a todas las personas que están ahí. Trae a los pobres, los cojos, los ciegos. Y cuando llegan, su siervo le dice, Señor, veo que aún hay espacio, sigue hay espacio. Entonces el Señor le dice, entonces ve por todos lados y tráelos, fuérzalos, no importa, oblígalos a venir para que se llene mi casa. Y el versículo 24 es algo muy doloroso, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. El Señor ha invitado a muchas personas para que formen parte de su reino. Pero ¿cómo es tu corazón? ¿Cómo es el mío? Muchos de ellos nos excusamos para formar parte de su reino y no queremos hacerlo. Entonces esta parábola nos refleja que aquellos humildes, aquellos necesitados, aquellos que tienen ganas de estar con el Señor, formarán parte de su reino. A Jesús, por decir estas palabras y otras más, era rechazado por las personas religiosas. Podemos ver en estos pasajes bíblicos que no veían con buenos ojos las acciones de Jesús. Comía con los cobradores de impuestos, se acercaba a los pecadores, hablaba con ellos. Y Jesús trata de hacer entender a los fariseos y a los escribas que Él había venido para aquellos que se han perdido. En estos pasajes vemos muchas de esas parábolas, ¿no? Explicando que el reino de Dios ha sido para estas personas, para los pecadores. El ángel del Señor anuncia a los pastores el nacimiento de Jesús. Justamente en este punto, alguien se puede poner a pensar, ¿por qué un ángel ha anunciado a los pastores y no así a los sacerdotes? Justamente fue a los pastores porque el trabajo de un pastor era un trabajo bastante humilde. No era un pastor aquel que tenía muchos terrenos, sino era pastor aquella persona que no tenía muchas posesiones y podía trabajar solamente de eso. Entonces ha sido un llamado muy claro para su reino. En estos pasajes bíblicos vemos que Jesús expresa ante estas críticas que Él ha venido justamente para los pecadores. Es más, hizo discípulo a uno de ellos, a Mateo, quien era cobrador de impuestos. Y mientras que la gente podía reprobar a los cobradores de impuestos, puesto que ellos traicionaron tal vez al pueblo judío,
o se aliaron con Roma para hacer la vida imposible de las personas judías, ¿no? Entonces, el Señor Jesús demuestra que es muy distinto el reino de Dios con los reinos del mundo. En el reino de Dios se aprende a servir. Los que sirven son aquellos que forman parte del reino, y no así aquellas personas que ven a los que sirven como menos, con minusvalía, ¿no? En Lucas 22 del 25 al 17 dice, 25 al 27, dice que las personas que sirven y las personas que son servidas no tienen diferencias, ambos son iguales, porque el Señor Jesús vino a servirnos a nosotros también, vino a prestarnos su cuerpo como servicio para el perdón de nuestros pecados. En Lucas capítulo 1 versículos 46 al 55 vemos en esta oración de María, en la cual rescata mucho el que el Señor ha tenido a María como su humilde sierva. No ha visto a una mujer en la realeza, no ha visto a una mujer en las altas sociedades, sino que ha sido a una mujer humilde, una de sus siervas, para que sea la madre del Salvador, que es Jesucristo. El reino de Dios se da como un regalo de la gracia divina a aquellos que son humildes de corazón y quieren formar parte de este reino, y no se encierran en su egoísmo y no se encierran en su deseo pecaminoso. ¿Cuáles son las diferencias entre el reino de Dios y el reino del mundo? El reino de Dios es un reino de justicia, paz y gozo. Es un reino en el cual Dios es el rey, y como rey justo y soberano es quien controla todo este reino. El reino de Dios es eterno, inconmovible y justo. Ningún reino se podrá imponer ante este. El reino de Dios acepta su palabra y gobierno espiritual. Aquellas personas que forman parte de este reino, pues se esforzarán por andar en sus caminos y ser fiel a su rey. Mientras que en los reinos del mundo, todo el mundo está regido por el maligno. El poder y el dominio está sobre él. Él es quien pone en el corazón de las personas tomar las cosas a la fuerza, por violencia física o emocional. Los reinos del mundo serán destruidos y su gloria es pasajera. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Los reinos del mundo no aceptan la soberanía de Dios, desobedecen y se rigen por sus propias reglas. Es decir, en los reinos del mundo, cada reino hace su propia regla, cada reino hace como le conviene, mientras que en el reino de Dios se hace la voluntad del Señor. Jesús murió para establecer el reino de Dios. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, se establece el reino de Dios y se abre una puerta para que todos podamos tener acceso hacia su presencia. Jesús, cuando fue arrestado, le fue preguntado, y esto provocó también la culpabilidad de todo lo que a él se le ponía como cargo. En Mateo 26 del 63 al 64 vemos cómo le provocan a Jesús para que él pueda decir si en realidad es el Hijo de Dios o es el Cristo. Jesús responde diciendo: tú lo has dicho, y además les digo que ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Esto provoca gran furia a los fariseos, a los sacerdotes,
Justamente porque esta frase, Hijo del Hombre, hace referencia a una visión de Daniel en el capítulo 7, versículos 13 al 14, donde Daniel ve en una visión cómo alguien, como si fuese hijo de un hombre, se sienta a la diestra del Padre, del trono celestial. Entonces se ve ahí claramente cómo Jesús establece el reino de Dios mediante su muerte. Si Él no hubiera muerto, prácticamente el reino de Dios no hubiera sido mostrado aquí en la tierra y no hubiera sido demostrado el poderío sobre la muerte. En las diferentes parábolas vemos cómo el reino de Dios se puede asemejar o cómo se forma parte acerca del reino de Dios. En la parábola del sembrador, la invitación es para todas las personas quienes lo reciben como esa tierra buena y fértil, esta semillita. No es obligatorio, no es para aquellos que ponen un corazón duro o un corazón en donde el enemigo es el rey. En la parábola del trigo y la cizaña vemos cómo la presencia de Dios, del reino de Dios, no destruirá de inmediato la maldad del mundo, sino se esperará hasta el tiempo prudente. En la semilla de grano de mostaza vemos que la grandeza de Dios, del reino de Dios, inicia de una manera muy pequeña, una manera sencilla, una fe tan pequeña como esta, que es creer y aceptar a su Rey, puede provocar que nosotros seamos parte del reino de Dios. En la parábola de la levadura, el reino de Dios transforma y produce un cambio que trasciende todas las áreas del ser humano. Así como la levadura hace un cambio rotundo a la masa externa e internamente, entonces la presencia y el reino de Dios transforma a la persona en todas las áreas de su vida. En la parábola del tesoro y la perla, el reino de Dios cuesta todo lo que eres, todo lo que uno es, todo lo que uno ha tenido también. Si alguien quiere formar parte de su reino, tendrá que dejar los deseos pecaminosos en su corazón, así también como algunas posesiones. En la parábola de la red se ve que la consumación del reino, solamente los justos pertenecerán a este reino. En esta parábola se señala que una vez lanzada la red en el mar, recoge todo tipo de cosas, pero se saca la red y se pone ahí a escoger cuáles son los peces. Se escogen los peces y lo que no sea un pez se lo desecha. Entonces, en la consumación del reino, cuando toda la humanidad termine, solamente aquellos que han sido justos pertenecerán a este reino. En conclusión, el reino de Dios llegó juntamente con Jesús. Jesús ha mostrado su reino mediante las parábolas. Jesús ha mostrado su reino mediante sus acciones. Mediante su muerte se ha establecido el reino de Dios aquí en la tierra, porque Él nos lo ha mostrado. Debemos vivir como si estuviéramos muertos al poder egoísta y a la autoridad de los reinos del mundo presente. En Lucas 9, del 23 al 25, Jesús les dice a sus seguidores que cada uno tome su cruz y lo siguiera. Tenemos que vivir como si estuviéramos muertos ante nuestro pecado. Ya no tiene que reinar nosotros, mas al contrario, tiene que reinar Dios mismo mediante el poder de su Espíritu Santo. Que Dios los bendiga y será hasta el próximo tema.